Puesto para comenzar un nuevo programa de La Taberna Online, La Taberna en Cuarentena, muchachos, este nuevo formato que nos permite estar conectados junto a ustedes en este nuevo formato que, por supuesto, es nuevo, pero que nos mantiene también de una manera ligados al mundo de la música, al espectáculo, a la buena conversación y a las buenas energías, que es lo que necesitamos el día de hoy. Como muchas gracias, la gente ya se está conectando a través del perfil privado, también a través del perfil de La Taberna Grupo Público en Facebook, para que le dicen a la gente, ya estamos saliendo al aire en este programa especial del día de hoy, este programa del día miércoles, estamos bien víspera de un feriado, así que vamos a disfrutar, por supuesto, vamos a recrear una época maravillosa con un gran invitado que tenemos de una calidad tremenda, un cantautor del cual me declaro admirador absoluto desde toda mi vida, así que es un honor también poder presentarlo. Sin más preámbulos, los invito, muchachos, a la gente de la taberna, a toda la gente que se está conectando, para que podamos recibir acá, en esta transmisión vía streaming, por supuesto, acá en la taberna, en este formato de cuarentena online, el cual agradecemos, por supuesto, todas sus conexiones. Recibimos a nuestro querido invitado al día de hoy, al gran Fernando Ubiergo. Mi querido Fernando, bienvenido a la taberna, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Leo, un abrazo afectuoso, un abrazo fraterno para ti y para todos los amigos y amigas que puedan o que están ya conectándose. Bien, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, Fernando. Para nosotros es, por supuesto, un placer, un honor. Somos un programa que siempre está ligado al mundo de la música, al mundo del espectáculo, dando muchas oportunidades a artistas emergentes, por supuesto. También artistas connotados, en este caso, como tu persona. Y la verdad es que estamos en un formato nuevo, un formato que acostumbramos siempre en la televisión online, en un estudio maravilloso que tenemos, pero las circunstancias nos obligan a estar así conectados, pero gracias a la tecnología podemos también recorrer distintos lugares, llegar hasta tu hogar y a través de, por supuesto, tu persona, llegar a muchas personas y a muchos hogares que están pasando mal en estos momentos. La pregunta inicial tiene que ver también con el tema de la contingencia. Es imposible ver lo que está pasando. ¿Cómo te está tratando la cuarentena, Fernando? ¿Cómo estás viviendo esta época tan gris para la humanidad? Bueno, yo creo que reconociendo una realidad que es difícil de imaginar hasta en las peores pesadillas. Cuando vemos o cuando hemos visto esas películas de Hollywood, esas que vienen los extraterrestres, o viene un marciano, o viene un cometa, o etcétera, etcétera. Me parece que nada de lo que hayamos visto podía indicarnos que hubiera la posibilidad de tener una pandemia en el planeta completo para los 7.000, casi 8.000 millones de habitantes, y que difícilmente podamos saber ahora cuándo esta cuestión va a retirarse, porque mientras tanto están luchando, ¿cierto?, los equipos médicos, los científicos preparando la vacuna, pero mientras eso suceda y mientras que esa pueda llegar al alcance de millones de seres humanos, tenemos un trayecto largo e incierto. Por tanto, pienso en esto y uno no puede estar bien. O sea, no basta que uno pueda estar un poco más tranquilo en su casa, rezando por el resto y por la familia, pero el solo hecho de saber que hay tanta gente que lo está pasando mal, realmente mal, es una angustia tremenda. Partiendo, yo diría, la admiración profunda por toda la gente que está en la primera línea, entre ellos mis hermanos. La gente de la salud. La gente de la salud, exactamente. Tengo mis hermanos, la Francisca y José Luis, que trabajan ambos en la salud pública, están ahí partiendo por ellos. Tengo primos, médicos, sobrinos, en fin. Bueno, luego tantas otras personas que desarrollan otras funciones que a veces son menos espectaculares, yo diría, respecto de este COVID, pero estoy hablando de gente que desarrolla los trabajos más silenciosos y que tiene que ver desde la gente que hace, bueno, desde el aseo de las calles, la basura, y en fin, Sí, y un montón, muy importante. los transportistas, la gente que tiene que desplazar las mercaderías y los alimentos, en fin, y así muchas personas anónimas que tienen que desarrollar su trabajo. Bueno, finalmente las personas que tienen que trabajar sí o sí, hacer su tarea. Entonces hay
hay una realidad que es extremadamente jodida, no solamente desde el punto de vista eh, de salud pública, no solamente física, sino también cómo afecta y daña psicológicamente y anímicamente. Yo pienso como padre de familia, eh, pocas veces uno sufre tanto cuando ve que falta la provisión para su familia o para los que ama, y nada puede angustiar más a un padre o a un hijo ver sufrir a sus padres, o a un padre ver sufrir a sus hijos, y eso lo hacemos extensivo a toda nuestra familia y así, vecinos, en fin. Entonces es un momento muy complicado, muy duro, muy difícil. Es difícil no, eh, que no, Que te que lo golpee, que pasa, ¿cierto? Mm. abstraerse es imposible. Eh, Yo digo, y lo que está sucediendo, las imágenes, hablaba con muchos amigos, tengo muchos amigos en el Ecuador por temas de la música. Hace poco estuvimos ofreciendo un concierto en la costa guayaquileña y en Loja, y hablaba hace poquito con ellos. Y después de ver las imágenes que vimos en la televisión, y es de verdad, hay pocas palabras que puedan tranquilizar los espíritus. Ellos estaban muy afectados. Sucede con esto, y con esto termino, Leo, sucede que yo creo que nunca estuvimos lo suficientemente preparados, y no hablo solamente de Chile, hablo de todos nuestros países. O sea, cuando uno ve a las grandes potencias o potencias medianas, pero que son países de larga data y con instituciones muy sólidas y servicios, estoy pensando en Italia, en Inglaterra, en España, en Bélgica y tal, y uno ve lo que han tenido que vivir. Con la desventaja que tuvieron ellos es que prácticamente no tuvieron tiempo para prepararse, y exactamente. entonces, pero en nuestra América el tema creo que puede ser extremadamente duro, ya lo está haciendo, y nada, simplemente elevar nuestras oraciones para los que tenemos fe, y ser lo suficientemente fuertes desde el punto de vista eh, de nuestro temple, de nuestro carácter, para poder asistir y ayudar en todo lo que sea necesario a todos los que nos puedan necesitar, o al revés. Yo estoy en una edad, mi señora también, más joven, la Paulina, más joven que yo. Sin embargo, ella tiene, su padre era médico y le descubrió muy jovencita una enfermedad Puta. delegada, muy delicada, que es a nivel inmunológico, y que la deja con eh, muy poquitas defensas respecto de cualquier enfermedad. Entonces, extremamos los cuidados, porque en realidad un contagio mío implicaría a ella, y ahí estaríamos en problemas. Así que eso, pero supongo que en el fondo todos, mi madre tiene 93 años, y yo creo que todos, cada uno de nosotros, nos estamos cuidando nosotros, pero tenemos más nuestra atención y nuestra preocupación en nuestros seres amados. Yo creo que a todos nos pasa esa cuestión. Sí, Y es natural. cuidar a los padres, los viejitos. Exactamente, a nuestro, bueno, en mi caso, mis dos padres viven, Qué eh, maravilla. tienen una edad avanzada, y, y es muy difícil desde el punto de vista emocional para todos los hijos, esta distancia que se genera, esta distancia obligada, y el tener que, bueno, esta herramienta es la que ocupamos, Leo, ¿cierto? Eh, yo hace 2 días, antes de ayer, pude estar hablando con mi madre, y mi viejita ha perdido una parte de su memoria, está un poquito intermitente, pero lo que no olvida son las canciones. Entonces el Qué otro día bonito. fue hermoso, porque hablamos, y me decía, ¿cuál fue la primera canción que te enseñé? Entonces yo le decía, mamá, tú me enseñaste esta, pero me dijo, también te enseñé el Café para Platón. ¿Qué tal? Me dio una risa. Está al día con las canciones, qué bonito. Espectacular. Así que no voy a decir eso con mi mamá, pero en realidad al menos tenemos Sí. esta comunicación ahora, y nada, tenemos que, yo igual, ella está ¿Cómo te pilló este tema de la tecnología, Fernando? De estar comunicado, del Zoom, ¿estabas preparado para este avance no, tecnológico? Nada. yo debo confesar que no, no. O sea, en el fondo, una persona hace muchos años me ayudó y me creó un Instagram. Perfecto. La verdad que lo ocupé 2 veces, estaba en Arica, puse una foto de Arica donde estaba, qué sé yo, y no lo ocupé más. Con Facebook, bueno, lo volví a ocupar hace como un año aproximadamente, que me di cuenta que ahí estaba, que era una herramienta muy poderosa para poder comunicar de repente cuando teníamos nuestros conciertos, presentaciones, los saludos de la gente. Entonces lo volví a usar. Y con Facebook, debo ser súper sincero, me pasó lo siguiente. Esto fue hace más tiempo. Facebook puede haber sido unos 12 años o
o 10, por lo menos 10 años. Entonces me instalaron Facebook en el computador y me acuerdo que un día me senté, no en un celular, sino en un computador. Y me senté en el computador y de repente puse Facebook. Entonces me decía este gran amigo que es un Putin, me decía, Fernando, tú puedes tener miles de seguidores acá, esto es genial. Es que bueno, me senté un día y aparecía, hola Fernando, hola, Cada rato. saluditos. Fernando, ¿por qué no me respondiste? No sé. Fernando no me ha contestado. Yo me sentía en deuda con todo el mundo, me salí. Entonces quedó el Facebook y ahora lo que hago, por ejemplo, todo lo que escribo en Twitter o algo así, se replica ahí, pero sinceramente no lo hago porque, quiero ser muy sincero, yo tengo una gratitud inmensa con las personas acá, Sí. pero por mi propio carácter y por mi propia forma de ser, necesito más silencio y no podría estar... Pero sí las tecnologías, me doy cuenta que ahí hay un mundo nuevo y todos los oficios, bueno, en tu actividad, en la mía y bueno, y hoy, por ejemplo, esta pandemia, las derivadas que van saliendo distintas, va a producir, yo creo, transformaciones profundas en la educación, en todo lo que tenga que ver con el teletrabajo, en fin, con muchas cosas. Así que, bueno, eso, pero no soy un experto, desde luego. Un mundo nuevo. A propósito de la pandemia y de toda la gente que está en primera línea, también se ha visto muy afectado el tema artístico, ¿verdad? Los artistas que estamos, el mundo que está acostumbrado, por supuesto, a los locales nocturnos, al trabajo en los grandes festivales, hoy día se ha visto mermado y sin duda que el bolsillo del artista se ha visto bien mermado. Tú que estás bien inserto en el tema, ¿cómo has visto el tema en cuanto a tus colegas? Seguramente hay una situación bastante grave. No, la cosa está complicada, la cosa está muy complicada y no solamente, como tú bien dices, o sea, el mundo artístico completo, ¿cierto? Completo. El teatro, todo. Pero si vamos al ámbito de los músicos, en el ámbito de los músicos, no solamente los músicos, sino todos los que trabajan, por ejemplo, en el equipo nuestro, somos 5 músicos, el que habla, perdón, 2 sonidistas que o se alternan o a veces están juntos, Alejandro y Miguel, luego Diego, también nuestro asistente técnico, don Marcelo Villagra, es nuestro transportista. O sea, somos un equipo de entre 8 y 10 personas habitualmente que hacemos todas las pegas, que nos desplazamos por tierra de repente hasta, bueno, hasta donde se puede y cuando ya es demasiado, si se dan los recursos, vamos en avión. Bueno, hoy día estamos todos sin pega y eso mismo uno lo proyecta a todos los pegas, a todo el mundo sin pega. Entonces, reinventándonos en muchos aspectos que definitivamente no tienen retribución económica, eso no hay ni una posibilidad, excepto algunos, estoy viendo algunos de mis colegas que hacen clases, que tienen una preparación que les permite hacer clases, por ejemplo, a distancia. Mi hijo Pablo, por ejemplo, el pianista del grupo, el director del grupo, y hace clases de piano, tiene sus alumnos y mantiene esa actividad. Bueno, entonces es un desafío enorme. Hemos recién experimentado una fórmula que seguramente tú ya lo has apreciado con nuestros colegas, que grabando desde nuestras casas, hemos armado canciones y estas canciones se han puesto. Hay una en la que yo simplemente no participé, solo estuve al final, que es una vieja canción mía que se llama En algún lugar del mundo y esa ya salió. Y ahora a fines de semana tendremos una que se llama La Carta, que es una canción que escribí en Madrid, en años que vivía en Madrid, y es una canción muy especial, yo diría muy melancólica, muy para este momento, y la reversionamos ahora, y lo que se va a hacer es incorporarle una fotografía como de la época, de esos tiempos, y publicitarla. Entonces, son las primeras acciones que empezamos a hacer de un modo que jamás nos hubiéramos imaginado. Mientras tanto, vamos tanteando y viendo cómo se puede enfrentar el futuro. Esto tiene problemas severos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del sustento, pero también tiene severos problemas desde el punto de vista de la autoestima, lo que hablábamos al principio de nuestra conversación. O sea, para todo sentir bueno, es un tema muy difícil, muy complicado, así que por lo mismo necesitamos mucha fuerza. Mucho apoyo. Hoy día conversamos un ratito antes, Leo, y tú me decías lo mismo, de ahí me tomo, que en el fondo necesitamos también tener el ánimo un poco arriba que no solamente nuestra familia, nuestros amigos, todo el mundo pueda mantener el ánimo arriba. Y hay ciertas cosas que no ayudan. No ayuda la pelea permanente
que La, uno la está, pelea política que uno aburre a todos, ya absolutamente. es una cuestión que me parece que raya en el egoísmo, es Sí, grotesco. De repente, a mí me da un poco de pudor, de vergüenza ajena, el cómo ciertas personas, en el fondo, ya se convirtieron en expertos sobre esta cuestión y están todos los días hablando. Entonces, la verdad es que yo digo, hay que tener un poco más de pudor y más respeto por las personas y ser más humildes en general todos. Lo que necesitamos en este nos momento es falta humildad. humildad. Tenemos un problema gigante y un problema que es de todos nosotros. En esta cuestión, estamos todos juntos y el estar todos juntos también implica reconocernos todos como iguales y entender, digamos, que los que más necesitan en este momento se tiene que hacer un esfuerzo en todo lo que se pueda dar y todo lo que se pueda ayudar, no solamente a nivel desde el Estado, sino también desde los privados y nosotros en nuestro pequeño círculo, en nuestro, o sea, es el momento de tender la mano, o sea, el que puede hacerlo debe hacerlo, es una obligación moral, nadie podría dormir tranquilo de otro modo. Sí, Fernando, ¿nunca te interesó el ámbito político? Seguramente No, en algún momento alguien por tu arrastre, por tu forma de pensar tan humana, quizás tuviste alguna oferta, no sé, me imagino. suena, me sonó como cuando el Bayern llama a Vidal guardando las proporciones y tal, pues son otras platas, pero claro, hay oferta. Efectivamente, hace algunos años había ganado algunas cosas y estaba muy popular, no sé, y algún señor se le ocurrió por ahí que eso El podría candidato. ¿Mm? capturar votos, entonces fue muy divertido porque me llamaron de un lado, me llamaron de otro lado, y yo decía, tiene que estar muy jodido este país, lo voy a decir tal cual como lo voy a decir, estar muy jodido para que anden buscando a los cantantes o sea, no, esta cuestión yo creo que requiere de una vocación. Mi vocación, soy una persona que tiene interés en lo que nos rodea, Perfecto. en el ser humano como ser humano y en mi pueblo y en mi gente. O sea, claro, pero esa inquietud yo la canalizo de otra forma, que es a través de mi música y así lo he expresado por muchos, muchos años. El ámbito político no es lo mío, no me sentiría, no duraría un segundo, no Nada, creo. sí, por supuesto. Sí, qué bueno que pienses así, Fernando. Te encuentro toda la razón. Hace Con un poquito, sí, digamos, perdón, Leo, solamente, sí, con un gran respeto por la política como una actividad humana noble que debía, en el fondo, innecesaria. necesaria y está fundada, digamos, como una forma de organización humana, pero fundada en la confianza y en ciertos valores que son intransables. Que yo creo que eso es lo que de una u otra forma se Está, está desgastó trastocado, y sí, es la verdad. se oxidó al punto de quedar viviendo como en planetas aparte. Tenemos, digamos, el mundo político acá, que es un mundo, en realidad, un mundo casi una especie de farándula de la política con agresiones verbales, etcétera, etcétera. Y tenemos el mundo real, esta distancia que está. Entonces digo, conceptualmente tengo un gran respeto por la política, como uno podría decir, la Como actividad, sí, filosofía, exactamente, pero no es lo mío, como actividad. perfecto. Aprovechamos, sí, aprovechamos una de toda la gente que nos está escribiendo, nos están llenando de salud, así que muchas gracias. Ahí todos buenas vibras para Fernando, porque te quiere mucho la gente, la verdad, mi querido amigo. Hace poquito me nombraste una canción muy importante que es para ti, que debe haber en algún lugar del mundo, una canción maravillosa, que hoy día, si la tenemos a la contingencia, es un canto de esperanza, por supuesto, un canto de fe. Hay una reversión de esa canción donde participaron muchos artistas. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, mira, esta canción yo la compuse viviendo en Madrid. En Madrid la grabé en realidad, pero los versos de la canción, las palabras de la canción, nacieron eh, alrededor de los primeros años de los 80, 82. Yo tuve un perro que se llamaba Candado. Eh, Aún no había hijos en la casa, yo era muy joven y tenía el candado y bueno, era Pero, una perdón, relación muy cercana. por qué era el nombre Candado, Fernando? Un nombre Sí, muy candado atípico, ¿eh? lo regalaron. Entonces Ah, era ya. perro regalado, candado. De ahí vino, de Ya, ahí, es un juego. Qué inteligente juego de palabras, Candado. sí, y el Qué candado, buena. bueno, era un perro extraordinario. Bueno, es difícil. Yo soy animalista total, adoro los animales, pero en particular los perros. Y este Somos perro, dos, bueno, era, uno. claro. Entonces, y un día, Leo, el candado se enfermó de una enfermedad terrible y nada, era un domingo en la mañana que yo mismo
lo enterramos en la casa, y esa tarde me fui a Valparaíso, tenía que ir a Valparaíso, y a las alturas de Curacaví, por ahí, en un boliche, paramos un rato, y yo escribí en una servilleta unos versos que son la mitad o los primeros versos de esta canción, que empezaron hacia el candado. Debe haber alguno donde un vivo y un difunto puedan conversar en paz, en fin. Y partió con el candado, y de repente se empezaron a superponer como otros sentimientos, otras sensaciones que tienen que ver con la vida. En fin, estaba muy atravesado yo y con el nudo en la garganta. Entonces, bueno, y esta canción, un año y medio después aproximadamente, la grabé en Madrid, ya vivía en Madrid, y la grabé, y el álbum entero, el álbum donde estaba la canción Agualuna, la que ganó ese año, a final de año, la OTI en México, el álbum se llamaba En algún lugar del mundo. ¿Qué pasó? Que estos amigos, me llamó Agustín Mocal, el productor de ese disco, y me dijo, productor general, me dijo, Fernando, queremos grabar en algún lugar del mundo, tú nos autorizas. Le dije, pero ¿cómo se te ocurre pedir una autorización? Háganlo feliz. Yo lo único que dije, no participo porque me voy a... es como el dueño de la pelota que arma el partido de fútbol. Dije, no, o sea, cántenlo ustedes feliz. Me mandó como a las 2 semanas la grabación donde estaban casi todos los que cantaron, y no estaba la parte final, faltaba una frase. La verdad que no tuvieron ni que pedírmelo. Yo dije, me subo a esto, porque la encontré que estaba tan hermosa. De hecho, la versión más hermosa que yo he escuchado de la canción, así que estoy muy feliz. La encuentran en algún lugar del mundo. Lleva menos de una semana en YouTube, y ahí está, así que estoy muy emocionado, muy, muy bonito. Perdón, y cada uno cantó desde su casa. Uno tocó el violín en la casa, otro el cello, otro el piano. Más de 25 artistas chilenos, entre ellos artistas jóvenes, extraordinariamente talentosos. No voy a dar nombres ahora porque entre 25 se me van a olvidar algunos, pero entre ellos gente como Francisco Villa, el gran trovador, Pancho Sasso de los Congresos, la Magdalena Matei, Claudio Guzmán, bueno, en fin, Titi Molina. Bueno, ya empecé con nombres, así que... Pero Sí, son a muchos todos. más. En el video... Sí, es un reconocimiento además a una hermosa canción y también a tu obra, a lo que ha significado tú también en la historia de la música. Sí, pero de verdad, y lo digo de todo corazón, siempre leo, bueno, y tú que por años ya conoces mi trabajo, siempre me sentí, lo quiero ser súper sincero, yo con los años aprendí a cantar. Siempre fui más o menos afinado, pero siempre fui más compositor, sobre todo de joven, era compositor y la cantaba y con todas las ganas del mundo, pero como que el intérprete empezó a surgir más con los años. Yo hoy soy mejor intérprete que cuando joven respecto de mis propias canciones, que son las que canto. Pero me emociona mucho esta versión que han hecho mis compañeros, porque esta versión junta edades distintas, generaciones distintas, estilos distintos, y tiene un poco eso que tú acabas de decir, que uno siente el abrazo. Yo creo que a lo que más uno puede aspirar, yo creo que no hay reconocimiento que uno agradezca más y que emocione más que el de los propios pares, que es una cuestión que, sobre todo, hay gente que uno admira. Sí. Así que ha sido muy bonito, de verdad, muy emocionante. Exactamente, como dice que yo conozco tu obra de siempre, exactamente. Yo me acuerdo que era muy niño y una vez mis viejos salieron a comprar y me preguntaron qué querían que me trajera. Y yo pedí el cassette de Platón al telescopio. Pedí ese cassette y quedé pero fascinado con ese cassette. Siendo muy niño, yo pedí ese regalo que me trajeran para mí. Y la verdad que sí, he sido un admirador de tu obra de siempre. Conozco todas tus canciones que a lo mejor no son muy, muy orejas, pero también, la verdad que me encanta. Sí, te comentaba, estoy con un pequeño 15 acá, pero sí, eso hay que decirlo. Tiene un pequeño 15 Fernando en la mano, lo hemos conversado y mire, va a ser un esfuerzo por todos ustedes que lo están llevando cariño. ¿eh? Claro, en ese disco hay canciones hermosas que son muy desconocidas. Entre ellas está Tantas Lunas, está Pleamar, El Telescopio. Fernando, te confieso algo antes de que cante. ¿Sí? Una de mis canciones favoritas tuyas y que me llega al alma es Tantas Lunas. Me gustaría después que me contaras qué historia hay detrás de eso, si hay alguna evidencia que tú conoces, porque Tantas Lunas es una canción que a mí me mata. Mira, voy a buscar un cejillo, vengo ahora mismo. Estoy aquí al lado. Vamos a aprovechar mientras tanto de mostrar, nos están llenando de mensajes, muchas gracias chiquillos, por todos los mensajitos, profe Graquiano, gran invitado, abrazos. Payito Sala, saludos para el gran Fernando, también nos coloca ahí.
Mi querido Emerson Moreno, un gran violinista chileno. Te comentó un tuit, por supuesto, así es Fernando, ¿eh? Es un personaje maravilloso. Encontré un cejillo acá. Bueno, Tantas Lunas es la historia de esa canción. Leo, seguramente tú la conoces Muy bien. Eh, claro. Bueno, mira, van a disculpar la afinación aquí. Soy el mayor de 3 hermanos, de unos papás muy jóvenes que vinieron desde Valparaíso, Pedro y Tina, y quiso el destino sin que ni una estrella anunciara esta cuestión, que un día se separaran. Y fue muy doloroso. En ese momento yo no creo haber estado preparado. Y bueno, se separaron mis viejos. Y bueno, la vida siempre tiene estas cosas. Y esto lo digo pensando en voz alta porque la vida de todos nosotros, de los que nos escuchan, la tuya, la de tus papás, la vida de todos nosotros tiene momentos, no existe una felicidad permanente, no existe tampoco una tristeza permanente. Entonces, el punto está en que uno va aprendiendo que de repente entramos a una tormenta y cada vez que salimos de esa tormenta o de esa nube gris, ya de una u otra forma no somos los mismos. Algo en nosotros cambió. Y también mi vida cambió. Yo escuchaba un tipo de música hasta ese momento y de ahí para adelante fui más melancólico. Yo creo que mucha de mi melancolía tiene que ver con episodios de la infancia, de la adolescencia particularmente. Entonces, un día estaba en Lima, después de un concierto llegué y andaba con la lágrima ahí, pero... Entonces estaba en la habitación del hotel y tuve una sensación extraña. Después de haber cantado más de 2 horas en un concierto, tenía una sensación extraña. Quería tomar la guitarra y quería tomarme una piscola. No había piscola, así que pedí un pisco sour. Quería tomarme un pisco sour, fumarme un pucho y tocar la guitarra. O sea, estaba como ahogado de algo. Y ahí nació, voy a cantar un trocito. Yo escribí una canción, esto fue unos 10 años después que mis padres se habían separado. Florencia es la calle donde vivimos y ahí estaba. Florencia 1420 60. Mi padre, joven poeta, se hizo constructor. Creció el ciruelo y el perro, pero nuestra casa no. La lluvia golpeaba fuerte en mi rincón. Así fue que el buen poeta se hizo fundador de un club de 11 camisetas, un domingo al sol. Volando bajo los 3 palos, el hombre se la jugó. Quedaron gritos atrapados en mi corazón. Luna, tantas lunas, desde el día en que mi puerta se cerró. Luna, blanca luna, farolera, no te guardo ni un rencor. Bueno, ahí sigue, ese es como un trozo de la canción compuesta hace ya un montón de años y con una carga de emotividad tremenda. Bueno, por lo que comentaba recién, eso. Era un desahogo. Una parte, un comentario. Sí, Leo, perdón. Tantas lunas, que me preguntan por internet cómo se llama la canción, se llama Tantas Lunas. Así sí. Tantas lunas las pueden encontrar, todas están en YouTube. Pasó algo muy especial porque yo compuse esa canción, bueno, y con esa y con otras me ha pasado, porque tengo una tendencia a escribir canciones melancólicas, entonces muchas veces termino componiendo con una cierta con emoción, pero a veces con unas lágrimas por ahí. Y había compuesto Tantas lunas. ¿Has terminado llorando alguna ¿Sí? vez componiendo alguna canción, Fernando, no? Por supuesto, Leo, así de corazón. Yo cuando compuse esta canción eché hasta lágrimas. Creo que con la que más... Bueno, termino esto y comento lo otro. Y al otro día la tocaba, me emocionó mucho. Llegué a Santiago
desde Lima. A los 2 o 3 meses grabé un disco. Esto fue del disco del año, me parece que en el 80 no, perdón, de Platón al Telescopio, en el 89. Sí, el Platón Telescopio. Ahí está incluida esta canción. Y me acuerdo que un día la canté en la televisión y me vio mi mamá, que estaba en Santiago, y me vio mi papá, que estaba en Valparaíso. Posteriormente yo vi a mi mamá, o sea, bueno, la veía permanentemente, y a mi papá también. No hubo ni un comentario, ni un No, comentario. Entonces, abrazos, solamente abrazos y eso. Donde voy a solamente la partida de una canción donde yo creo que fueron la mayor cantidad de lágrimas. Mira que cómo las cosas se encadenan y se juntan. Esta canción la compuse yo muchos años después de esta que estoy hablando, y se llama, de un disco que se llama Los Ojos del Mar. La canción se llama Los Ojos de Rodrigo. Un chiquito de 7 años que ve a sus papás. Y entonces dice: cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraba y salía. Bueno, ahí sigue eso es Los Ojos de Rodrigo. Lloré mucho cuando compuse esa canción. Es difícil no llorar con esa canción. Y la verdad que yo tenía una frase y decía: puta madre, voy a agarrar el pañuelo. Fue muy emocionante. Pero bueno, yo no soy una persona triste, pero debo confesar que escribo canciones melancólicas, otras tristes y otras más tristes. Es como el rango donde me muevo. No tengo una explicación para eso. Probablemente, no sé a qué se deba, pero la mayor parte de mis canciones, estoy pensando cuando Agosto era 21, Los Viejos, en fin, hay una melancolía amarrada a eso, y es así. O sea, creo que es un camino de salida para muchas emociones la música. Sí, reúne varios factores, porque una es escribir lindas canciones que tengan un sentimiento muy lindo. Logra otra cosa importante, que es interpretar, porque cuando tú cantas una canción es imposible no emocionarse, es imposible no sentir lo que tú quieres plasmar en la canción, y lo logras perfectamente. De hecho, me pasa a mí y le pasa a mucha gente que nos está escribiendo, que dicen eso, que la verdad que sienten un poco esa melancolía, esa pena que tú sentiste a lo mejor al escribirla, al interpretarla también lo logras. Entonces tú dices, como cantante, sí, como cantante evolucionado, pero la interpretación yo creo que la has tenido de siempre, Fernando, de siempre has logrado esa magia en la gente, esa emoción. Por eso que hoy día tus canciones también son parte de la cultura, son íconos de esperanza y de fe, porque has logrado, más allá de cantar bien, una interpretación maravillosa. Y eso yo creo que es un regalo divino que tienes y que lo refleja siempre. Bueno, muchas gracias, Leo. Sí, probablemente sea una cosa que más uno mismo se da cuenta, que hay ciertas cosas que uno mismo se conoce: no, ahora estoy como más, puedo interpretar mejor, en fin, aprendí a elegir mejor los tonos de las canciones. Antiguamente elegía tonos muy altos, entonces la voz me quedaba de medio hacia arriba, me quedaba muy aflautada. Y con los años aprendí a manejarme mejor con los tonos. También creo que me hice un poquito más músico en algunos aspectos. Lo que no significa, aprendí más, pero lo que no significa mejor o peor. O sea, a veces la canción más sencilla, es que en la música o en el arte en general, como tú bien sabes, es difícil decir esto es mejor que esto otro. Simplemente las canciones
yo digo, son como la mitad de algo, y la otra mitad la pone el que, tú recién lo describiste muy bien, la otra mitad la pone el que está escuchando, y ahí se produce una cuestión que es misteriosa. Y las canciones, dice Joaquín Sabina, se componen de letra, de música y de una tercera cosa que nadie sabe lo que es, y que es como lo que junta la letra con la música y es lo que produce y que estremece los corazones. Pienso en Violeta Parra, por ejemplo, Sí. dice gracias a la vida, con una música y con esas palabras mágicas, y es tocar el cielo, o sea, es sublime. Entonces, claro, hay un misterio en eso y me gusta. La música popular en particular, yo creo que a diferencia de casi todas las artes, la música popular permite al músico, al instrumentista, al cantante, al compositor, al autor, todo, permite que uno vaya en el corazón de la persona, en los fonos de la persona, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier calle del mundo, en cualquier metro, en el campo, donde esté, lo que esa persona escribió en algún momento, como un pequeño mundo de 3 minutos con una historia que se desarrolla de alegría, de tristeza, de lo que sea, forma parte de repente de la vida cotidiana. Es como hoy la música popular, desde hace muchos años, es la banda sonora de la vida de millones de personas que cada uno arma su playlist y tienen ahí su... Entonces, por eso mismo yo siento un profundo respeto por la música popular, que muchas veces, o no pocas veces, es mirada así como desde otras artes, así como un arte menor. No, todo lo contrario. Yo creo que es un arte que influye profundamente en el cotidiano, en la vida de la persona. O sea, uno, no sé, yo creo que a muchos de ustedes les pasa. A mí me pasa, por ejemplo, si está todo en silencio, necesito música y pongo música. Y cuando pongo música, elijo, depende del día, depende de la hora, elijo cierta música. A veces me voy solamente música orquestada, de repente escucho de tango, bolero, todo, rock, todo, todo. Entonces, un gran reconocimiento a la música popular, y yo me alegro de ser un trabajador de esta música, de trabajar con palabras y con notas y a través de eso vincularse con los sentimientos y estar afuera, como dice, ¿quién es? Piero, el que dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Eso es, pues, eso es. Entonces, la música es como sacar un poquito de nuestra alma, dejarla ahí, y con su luz, con su energía, y viene alguien, la toma y también siente esa emoción. Así que yo les agradezco lo que me acabas de comentar y les agradezco a todos y a todas quienes nos acompañan ahí y comparten estas canciones. Sí, bueno, acá también, aparte, confieso, en mi casa el vuelo musical va mucho por el rey, el Presley. Uf, acá el Presley de noche y de Ah, mañanita también, The King. Mary's the name, María es el nombre, tremendo, exactamente. tremendo. Sí, gran artista el rey. Oye, Fernando, tú también estudiaste periodismo, ¿no? Mira, para ser bien sincero, fui a la escuela de periodismo, pero Ya, sería una pretensión, una exageración decir que estudié, ya, porque pero nunca tenía un tuve interés carrera. periodístico, No, 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 ¿no? no. Yo estaba Tampoco. en otra escuela, mi escuela la cerraron en aquellos Ya, años, y yo iba para el lado de la sociología, para las ciencias sociales, y cuando perfecto. cerraron la escuela había varias alternativas y me fui a periodismo pensando, la verdad, pensé, dije, esta no la cierran. Y me fui a periodismo, pero no. De hecho, cuando entré el primer año, el primer semestre, reprobé al tiro redacción periodística, que es como uno escribe, di Es bote, como la base, no es lo di mío. bote, porque y yo escribo harto, me gusta, pero es otra forma de escribir. Entonces venía este profesor, un tremendo profesor, gran señor, y bueno, después, eh, pero y él decía, no sé, la oración subordinada, subjetiva. Mira, a mí eso me retrotraía más o menos a las matemáticas. Cuando yo llegué hasta el cuadrado del binomio en las matemáticas. Nunca pude entender una ecuación y esas cosas no. Sin embargo, me encanta la ciencia, etcétera, etcétera, pero no tenía habilidades para eso. Así que en el periodismo nada, simplemente yo creo que fue un intento por
siendo, entre paréntesis, una carrera extremadamente interesante, una Sí. carrera, digamos, el tema de la comunicación y la conexión con la realidad para poder transmitírsela al resto de las personas me parece súper interesante. Pero yo ya estaba guitarreando. O sea, de hecho, todas esas canciones como El tiempo de la pastilla, Café para Platón, Anariki, Velero en la botella, todas las canciones de una primera época las compongo todo en tiempos de la universidad, o sea, de libros poco. Andaba con la guitarra para todos lados. Sí, pero este gusto musical, ¿una herencia, Fernando, viene de algún antepasado tuyo, tus padres, o nace espontáneamente? Mira, en mi casa, la que cantaba, mi padre es poeta, y Que se hizo escribe sus constructor. poemas, se Mi hizo padre poeta constructor, se hizo exacto. constructor. Y el poeta, yo veía que eso, yo creo que tiene una gran relevancia haberlo visto a él como le robaba horas de repente a su trabajo, llegaba y en sus cuadernos escribía poemas. Entonces, a mí me pareció siempre un acto eh, eh, de una gran entrega y un acto de gran valor, que un hombre pudiera echar afuera sus sentimientos, sus sentires y los plasmar en un poema y tal. Entonces, de una u otra forma, él me estaba transmitiendo, me estaba enseñando un oficio. Ya yendo un poco más en detalle, yo cuando parto escribiendo ya manejaba ciertas cosas que no entendía, que hoy día entiendo por qué las manejaba, que era un sentido de la métrica al escribir, Ujú. ¿cierto? Mm, eh, Jugar con los acentos, que el verso, que podía tener una cierta estructura y que uno podía alcanzar un cierto ritmo, no hablo de música, solamente de palabras, al escribir, el uso apropiado de la metáfora, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en las primeras canciones, si uno observa, por ejemplo, y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que o sea, ahí, independiente del contenido, hay como una intención también de cierta formalidad o de cierta estética en la forma de escribir. Entonces, a mi padre le debo mucho por eso. Por Sí, cierto, a todos los que escuché, porque primero partí con los... O sea, en mi casa se escuchaba todo. Mi mamá cantaba todo el día. Mi mamá, mi viejita linda, o sea, ella cantaba, cantaba, cantaba. Entonces el otro día, de hecho, estuvimos recordando lo que contaba al principio. Y mi mamá cantaba desde canciones mexicanas, boleros, canciones españolas. De hecho, a mí en el colegio me hacían cantar los días lunes. Fueron las monjas, las madres del niño aquel que sin padre. Pero bueno, otra cosa también puede haber influido mucho para que mis canciones sean melancólicas y tristes, porque todas las que me aprendí, revisaba con mi madre el otro día, y en realidad todas eran muy tristes las que me enseñaba. Eran canciones muy, muy tristes. Ando volando, tú y las nubes me tienen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar. Bueno, pero todo, y el tango ya sabes, el tango es con ven aquí y con lágrimas. Bueno, y aprendí mucho tango, dime. entonces el tango, hoy día yo tengo pasión por esto, y creo que ambos influyen, y mirando hacia el lado, digo, primero, esas músicas que venían, la música estaba muy ligada al cine en esos años, para los que son más grandes y mayores se acordarán, más que la televisión uno veía, conocía a los cantantes en el cine, etcétera, Ujú. etcétera. Y de ahí después descubrí a los Beatles. Cuando descubrí a los Beatles, con mis primos, que es una gran familia numerosa, varias veces nos echaron del Teatro Mauri en el Cerro Bellavista. Cuando estaban las películas de los Beatles era rotativo y nos encerrábamos en el baño para quedarnos ahí, y bueno, y nos echaban igual. Pero y con los Beatles cociné y empecé a intentar con la guitarra. Y de ahí para adelante la música fue muy especial. Y después aparece Serrat. Yo tenía alrededor de los 18 por ahí, y me enamoré de la música de Serrat, y entendí que la música, y ahí se juntaron las palabras con la música, entendí que la música podía ser un tremendo vehículo para transmitir eh, no solamente sentimientos, sensaciones, sino también historias. Eh, bueno, y en ese momento pensé que podía yo hacer mi propio camino, y empecé con la guitarra a escribir mis primeras canciones. Esa es más o menos una reseña de cómo llegué Hasta, a hasta que llegaste al esto. Festival de Sí, la o sea, Primavera. ¿Llegaste al Festival de antes la de eso, Primavera? Antes de eso. El Festival de la Primavera fue como el 76, inicio de tu... Sí, dime nomás, es ¿quién? parte del inicio. Yo diría que es como la primera vez que yo canto que está transmitiendo la televisión, un festival, Claro, por porque los TVN. festivales
Gané el 75 el Festival Metropolitano, el 76 en el verano gané el Festival del Quisco, salí segundo en el Festival del Sol de Quilpué, al año siguiente volví a ganar el Festival del Sol de Quilpué y volví a ganar el Festival Metropolitano con El Velero La Botella, con Anarí, que andaba con todas estas canciones por ahí. Pero yo terminaba un festival y volví a la casa, por ejemplo, el Festival del Quisco, para poner un ejemplo, gané con una canción que se llama Antonio de un Mundo Mejor, que es la segunda canción que yo escribí, estaba compuesta de un amigo imaginario que tuve en la infancia. Yo fui solo, digamos, no tenía hermanos en mi casa hasta los 7 años. Entonces, cuando terminó el festival, me acuerdo que con mi guitarra y seguramente otros compañeros que viajábamos también a Santiago, esto fue en el Quisco, en una carpa que se hacía. Entonces, bueno, yo llevaba mi guitarra, un bolso con mi ropa, el Quisco de madera, que se los voy a mostrar, lo tengo acá. ¿Dónde está mi Quisco? Acá está. La moneda histórica. Esa es la moneda Este Quisco de madera fue, ahí se fue al 76. Bueno, lo quiero mucho. Para mí esto tiene un valor tremendo. Como las gaviotas de Viña. O sea, bueno, representaba mucho. Y me fui con en un tourbús, en un bus, a Santiago. Y de ahí tomé una micro para la casa y llegué con esto, con mi guitarra. Y mi mamá, le golpeo y mi mamá abre la puerta y me dice, Fernando, porque a todo esto, cero posibilidad, no teníamos teléfono, no había cómo contarle. Entonces, ¿cómo te fue? Estos festivales no los transmitía nadie. Nadie. Entonces mi mamá abre la puerta, me queda mirando y dice, mamá, ¿cómo te fue? Y yo con el trofeo ahí, gané, mamá. ¡Oh! Feroz abrazo y además mi mamá me dice, ¿y cuánto? ¿Cuánto ganamos? Como sí, ¿cuánto? Mi mamá estaba un poco preocupada y es natural. Es natural, decía Fernando, tienes que estudiar música, o sea, cero posibilidad. Y nada, pues. De ahí vino otro festival y gano ese festival de la primavera que lo transmite en la televisión y se acerca una compañía de discos en la que yo había estado antes, mostrando mis canciones y no cero posibilidad. Y se acerca una compañía y me dice, quisiera grabar el Café para Platón con nosotros, pero claro que sí. Entonces me dice, anda mañana a tal dirección y partí a esa dirección y el tipo me canta la canción, se la canté y me dice, ¿tienes otra? O sea, claro que tengo otra. A ver, canta otra. Y canté esto. Cuenta la leyenda que una noche y canté Narique. Me dijo, están las dos buenas, me dijo, vamos a grabar. Y ya, prepárate. En 2 días más, qué sé yo, mandó a hacer el arreglo. No, el arreglo ya estaba hecho, mandó a hacer el arreglo a Narique. Y no miento, en 3 días o en 4 días la canción sonaba en la radio. Y yo un día iba en una micro por la Alameda, puta, y empieza a sonar el Café para Platón. ¡Wow, qué emoción! Mirá todos los días, soy yo, soy yo. En la radio soy está ahogado de emoción. ¿Qué edad tenía Fernando ahí, perdón, más o menos? 22, 23 años, yo creo. Un lolito. Y me acerca alguien, me dice, usted ganó en la tele, el festival, no sé cuál. Y de ahí vino Viña, a febrero, esto fue en noviembre, vino Viña, con el tiempo de las pastillas, pero no era una persona conocida. Eso sí, el Café para Platón, en esa época la radio no había AM, FM, era toda AM. Sí. Y no estaba segmentada. O sea, todas las radios tocaban más o menos lo mismo. Digamos, con los años se hicieron radios con un tipo de música o que sea un tipo de contenido. Pues bien, yo iba, por ejemplo, del Hotel O'Higgins caminando al festival, a los ensayos y tal, y recuerdo que la gente decía, mira, ahí va Platón. No sabía mi nombre. Platón. Porque era más famoso Platón, la canción. Pero bueno, ahí partió la historia y la verdad que de ahí para adelante mentiría si dijera que alguna vez, o sea, si me hubieran dicho, Fernando, ¿te imaginas cantando a los 50? No. Ahora tengo 67. Tengo 67 y la verdad, con mucha gratitud por la vida, por todo, en fin, siento que, o sea, quiero seguir cantando. Y bueno, de hecho, hacemos unos 40, 50 conciertos al año. Este verano mismo tocamos harto, tocamos mucho y sigo componiendo, sigo escribiendo. Entonces, es una bendición la música y para mí se convirtió en una forma de vida que además me permitió muchas cosas que son un poco más largas de explicar ahora, pero no solamente del punto de vista
del oficio, sino, en fin, es más largo de explicar, pero ahí está todo en la música. Así que siento... cómo se consigue, Fernando, que un artista que es tan reconocido y que puede ganar el Festival de Viña, el Festival de Benidorm, que ganar la OTI, y una carrera tan maravillosa, nunca pierda la humildad, nunca pierda ese sentido de cercanía con la gente? ¿Cómo lo manejaste ese sentido, Fernando? Yo no lo sé, la verdad es que nunca me he creído demasiado el cuento. Yo creo que sí en algún momento me puedo haber puesto un poco, me puedo haber creído bonito, pongámosle, que no podía creer, después de Viña iba y se llenaban, Las se chiquillas llenaban. estaban igual locas ahí por Fernando Ergo, no sé, Eh, ¿no? bueno, y eso como esto lo transmitían para muchos países, cuando llegué a Perú yo no podía creerlo, en Perú había como 2000 personas en el aeropuerto. Me hice muy popular luego en muchos países, en la costa del Pacífico en realidad, y empecé a viajar harto. Y por tú en los años, el disco en algún lugar del mundo, por ejemplo, un disco que está publicado en más de 25 países, y de esos los recorrí todos, haciendo la promoción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese disco estaba Gualuna, que fue la canción que ganó la OTI, y al ganar la OTI todos estos países te querían llevar y contratar, entonces me ayudó mucho eso para la difusión. Pero por otro lado, siempre, yo no diría siempre, sino a poco andar, me di cuenta que yo era cantante más de teatros, cantante más de lugares medianos, lugares cerraditos, y que mi música era más tranquila y era más para escuchar. Entonces yo mismo me fui como un caracol, me fui un poquito replegando y es donde me he sentido más cómodo. Eso me permitió poder ver crecer a mis hijos. Yo tengo una familia con 3 hijos que ahora ya son grandes. Mi hija Candela vive fuera de Chile, vive en España. Mis 2 hijos son artistas también. Pablo, seguramente alguno de ustedes nos ha visto, él toca el piano, tiene su propia banda, Pelusa, y un tremendo compositor, en fin, pero él toca el piano junto a nosotros. Y Ollán es músico, compositor también, pero además es audiovisual. Entonces él me ha ayudado ahora, sobre todo en este periodo, con el tema audiovisual. El video que viene ahora, que cada uno grabó en su casa, él lo está Sí. armando, incluso unas fotos mías de época y tal. Así que, bueno, y la mamá, la Paulina, pinta. Ahora, de hecho, ahí está pintando. Entonces, los cabros no tenían mucha Alternativa. alternativa. Aquí todo artista, todo artista. Acá hay harta sensibilidad por estos lados y en fin. Eh, pero lo que más embarga el corazón de emoción, querido Leo, es que yo creo que es la gratitud hacia las personas. O sea, a Sí. mí me cuesta mucho, mucho no firmar un autógrafo, no dar un abrazo. Me cuesta mucho porque yo fui no solamente un fan, yo también, ¿cómo decirlo? Eh, las viduras en periodos de la vida, pero muy complicado. Nunca me he extendido mucho en ese tema, siempre suena un poquito, en fin, pero tengo una sensibilidad tremenda por las personas y muchas veces cuando alguien estoy cantando y cuando alguien me está mirando en silencio, pienso que yo mismo era esa persona. Entonces, muchas veces las personas no necesitan acercarse, me acerco yo, porque lo que tengo es gratitud. Tengo una gratitud infinita. Finalmente, lo peor que le puede pasar a un cantante es que se lo coma el ego, a un artista en general o a cualquier persona. Entonces, en una época que uno ve tanto pavo real, estamos llenos de pavos reales, de Sí. egos, en fin. Entonces, yo creo que necesitamos, al final, permíteme una pequeña metáfora, Leo. Mira, yo escribo harto, escribo. De hecho, les comunico, antes de 2, 3 semanas voy a publicar un cuento que se llama El Cometa Verde, que ya salió en una parte, pero después me di cuenta que me había quedado, que le faltaba. Y lo empecé a reescribir y ya yo creo que alcanzó por lo menos me siento más contento con ese cuento. Y es un cuento breve, de 20 minutos, 7 páginas por ahí. Bueno, y en ese cuento eché a volar la imaginación y escribí, pero iba a decir otra cosa recién a propósito. En fin, ya me acuerdo ya me acuerdo, pero esencialmente es eso, Leo. Yo creo que la actividad que uno desarrolla lo, lo puede sacar de los pies del suelo. A esta altura de la vida ya no, y hace muchos años que no,
pero a mí me ayudó mucho poder llevar una vida, por ejemplo, hace 41 años somos pareja con la misma compañera, la misma mujer, y en ese sentido he sido muy afortunado y muy bendecido porque he tenido, detrás de todo lo que hice hasta ahora, siempre hubo muchas personas a las que he amado y, en fin, yo creo que tengo una deuda de amor, una deuda de afecto permanente eh, con la vida y con tantas personas. Así que es gratitud. La palabra, sinceramente, que uno podría calzar gratitud. La metáfora, eso era lo que iba a decir. Esa metáfora, dentro de las cosas que escribo, a propósito, por eso nombré el cometa. Mira, nos pasa lo siguiente. Cuando vamos envejeciendo, entendemos que el tiempo es una cuestión bien relativa, bien... Como tenía que enviarle a mi hijo las fotos para este video, tomé un baúlcito donde hay fotos antiguas y empecé a sacar anoche. Y sacaba fotos, y de repente como que la vida pasó en un segundo. Lo voy a decir así. Cuando uno tenía, antes de los 10 años, uno se paraba en diciembre, venía la Navidad y el verano era eterno. O sea, el Sí. verano era largo, las cuestiones geniales. El año escolar era la vida entera, o sea, esa cuestión era ya un... Bueno, y cuando, perdón, y si a uno a esa edad le decían uno de 25, ya era grande, uno de 25, uno de 40 era un viejo. Entonces cuando uno es niño, tiene una perspectiva de la vida distinta. Y cuando va pasando los años, van pasando los años y te vas haciendo más viejo, o más veterano, pasan los años y te das cuenta, yo de hecho, perdón, de chiquillo escuchaba en mi casa tango y decía un tango, que 20 años no es nada, que febril la Febril, una ¿cómo es? mirada. Sí. Errante en las sombras, Te te busca y alumbra, te sí, con el alma aferrada, eso es volver. Bueno, volver entonces decía, ¿cómo a lo 20 Gardel. años? Y eso lo había escrito Gardel, Sí. con Alfredo Lepera en la música. Entonces, eh, y a poco andar, ya en los 30, los 40, 50 y más, 60, tenía toda la razón, 20 años no es nada, y 30 tampoco, y una No, vida se puede no es nada. producir paso. Entonces, finalmente, lo voy a decir así, la vida es como cuando uno es niño y mira para adelante, la vida tiene, el tiempo tiene un sentido y una distancia. Pero cuando uno ya es viejo o más viejo, hablemos ya que ha vivido la mayor parte de su vida y está en el último tercio de la vida y mira para atrás, la vida es breve. Entonces, ¿cómo es esta cosa? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la vara que verdaderamente sirve? Entonces, me hizo pensar en una cuestión que en el colegio nos enseñaban y que se llamaba el efecto Doppler. El efecto Doppler es esa cosa que cuando viene una sirena de ambulancia o de los bomberos, suena de un modo cuando viene y otro modo cuando ya pasó y se va. Cuando Lo está mismo más, saben cuando los está astrónomos. cerca, sí. Con los rayos del sol, exactamente. Exactamente, en el cielo, cierto que las estrellas pueden saber si se están alejando o vienen o van, digamos, en millones de años luz, creo que porque se cargan al azul o al rojo, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento pensé, y este cuento que escribí tiene mucho que ver con eso del tiempo y algunas ideas que tenía de niño, pero esta metáfora es la que quería decir. ¿Por qué, por qué uno debería hacerse más viejo y más sabio? Debería, cosa que no tiene por qué pasar, pero ¿por qué uno debería ser más sabio y estar más tranquilo y más en paz? Porque finalmente todos somos, hay un sol, no importa el nombre que tenga, pero hay un sol. Es una metáfora, podría ser otra cosa. Sí. Y cada uno de nosotros cuando nace es una chispa. Cada uno de nosotros cuando nace es una chispa. Incluso antes de nacer sabe cuál chispa va a ser y a dónde le va a tocar ir. Bueno, y sale esta chispa y mira para el lado y ve otras chispas que salieron y las chispas se miran y ya las chispas se sienten individuales. Y cada chispa y cada uno de nosotros somos una chispa. Y después cuando la chispita se le está acabando el fuego y empieza a volver al sol, empieza a volver y se empieza a apagar, y empieza a mirar para el lado y ve que las otras chispitas también vienen de vuelta apagándose, y vamos a volver al sol, y finalmente somos todos Hijos del chispas de sol, un mismo sol, de una misma luz. exactamente. Eh, por, por, tanto, hay algo en nuestros corazones, hay algo en nosotros que no tiene que ver con la materia y que no tiene que ver con lo que podamos explicar. Nuestra vida y nuestra esencia tiene que ver con algo intangible. Cuando alguien muere, en el último mes fallecieron dos de mis tíos, mi tío Hugo Zamora
y mi tía Irma Muñoz fallecieron, pude acompañar a mi tío, pero por razones de la pandemia y de las restricciones no pude ir a acompañar a mi tía Irma. Y cuando las personas se despiden, alguien debía recordarnos, desde que somos niños, que la muerte no existe. Debían enseñarnos que naturalmente vamos a tener pena porque no vamos a poder abrazar al ser que amamos, pero debían enseñarnos que la muerte no existe. La muerte no existe. No es posible que amemos como amamos y que después que se muere el cuerpo, ese amor se acabe. Eso no es posible. El amor no Esto muere. tendría... No, no, estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Y esto no se puede explicar con una fórmula. Hace muchos años yo veía en una piedra, ahí en la cuesta de las Chilcas, cuando viajaba en tren a Valparaíso, veía Dios es amor, en una piedra inmensa. Dios es amor, Dios es amor. Hasta que un día pasé, muchos años después, y busqué la piedra enorme y no estaba escrito Dios es amor. La lluvia había borrado el Dios es amor, pero yo ya lo tenía grabado acá. Lo tenía grabado. Y entendí claramente. Finalmente, el amor no es una estrategia de la naturaleza para conservar la especie, para que nosotros nos sigamos reproduciendo. El amor es una cuestión mucho más profunda. Y el amor no tiene que ver solamente con el amor que uno tiene por la mamá, por el papá, por su mujer, por sus hijos. El amor es finalmente, como dice Silvio en alguna de sus canciones, amor de humanidad. O sea, eso. Pertenecemos a... Sin embargo, perdón, y me atrapo yo mismo diciendo esto, pero de repente tenemos también la contradicción humana, tenemos el amor y también somos una especie de plaga que hemos hecho tanto daño a nuestro medio en el que vivimos y eso probablemente tenga que ver tanto con las cosas que están sucediendo hoy día. Así que me fui para otro lado, mi querido Leo, me No, perdona. no, está bien, porque atendiendo eso mismo que estás diciendo, en algún tiempo atrás, hace 5 años atrás también, formé una agrupación en la cual tú también nos apoyabas a través de las redes sociales, que es Cometas, Cometas con K, en la cual trabajamos con niños de hogar, con gente en condición de calle, hemos trabajado con niños de hospitales, con redes sociales y muchas cosas más, teniendo justamente ese llamado al amor que te entiendo muy bien porque es un amor universal. No solamente el amor que le podemos dar a nuestros seres que están más cercanos, sino también con gente desconocida, gente que no ha tenido oportunidades, dibujar sonrisas. Entonces también aprovecho de agradecerte públicamente porque a través de redes sociales también me ha apoyado alguna vez en las labores de Cometa, que para mí es también mi fortaleza de vida, mi alegría haber formado esa agrupación, poder compartir y dibujar sonrisas, crear pequeños mundos mejores, como dice nuestro eslogan también. Así que entiendo perfectamente lo que dice en ese sentido, Fernando. Bueno, muchas gracias, Leo. La verdad es que probablemente una de las... Cuando me preguntaste al inicio sobre esta situación que nos aflige y que nos afecta a todos en lo personal y como humanidad, a lo mejor esto que estamos hablando al final de nuestra conversación probablemente tenga mucho que ver con la sensibilidad que nos provoca cuando la naturaleza o la vida o lo que sea, porque esto podría ser un meteoro, Sí. podría ser uno extraterrestre o cataclismo, no sé qué, pero difícilmente que pudiera cubrir a toda la humanidad como está sucediendo ahora. Yo creo que es de una u otra forma, nos recuerda o nos hace tener más conciencia de nuestra fragilidad, ¿cierto? De nuestra fragilidad, pero también de destacar el profundo valor de la vida y con el mayor respeto por la vida de todos, porque aquí no puede haber diferencia. El virus invisible, que ni siquiera es un bicho, porque ni siquiera es un bicho, yo no entiendo de estas cuestiones, pero ya aprendí que no es un bicho. O sea, este no vive solo, este se mete ahí, agarra la célula, la engaña, la invade y la hace. Entonces, este enemigo invisible, de una u otra forma, buscando también otras aristas, provoca en nosotros que nos demos cuenta y nos hace reaccionar y nos ayuda o también contribuye a poner cada cosa en su lugar. Digo, coño, tanto tiempo que pasó y yo todo este tiempo no he visto a todas estas personas que quiero, no he hablado con ellas. O sea, es tiempo de llamar. Yo creo que a todos nos está pasando un poquito de querer reencontrarnos, de abrazarnos y empezamos a revalorar o a resignificar un montón de cuestiones y de repente decir, ¿para qué mierda tengo estas cosas? O sea,
la vida tiene un valor, y la vida no solamente humana, sino también la vida de otros seres que nos rodean, y por una mala educación que mucho tiene que ver con la religión, mucho tiene que ver con la religión, esa cosa de que Dios puso todo ahí para que en realidad nos comiéramos todo lo que caminaba a nuestro alrededor, y que quemáramos todos los bosques y que contaminar. No es así. O sea, el respeto a la vida es todo lo que sucede en nuestro entorno mientras estamos pensando que vamos a hacer. Y ahí están los árboles y todo. No los voy a aburrir con esto, pero usted sabe que incluso se ha probado científicamente que a las plantas, cuando le cortas una hoja a la planta, tiene con un tipo de fotografía Kirlian y con electrodos, miden, etcétera, etcétera, y la planta tiene sensaciones. Bueno, ni hablar los árboles cómo se ayudan a través de sus raíces conectándose con los niveles de humedad, en fin, la naturaleza entera. Entonces yo creo que nuestra humanidad no va a volver a ser la misma después de esto. Y no sé cuántas pandemias tendrán que suceder, esperemos que no muchas, para que nuestra humanidad pueda dar un salto de conciencia a un nivel superior donde podamos coexistir con otras formas de vida, eh, y en un estado de menor estrés, por llamarlo de algún modo, para nuestro espíritu. Sí, Fernando, en la hora de la despedida te pediría si también nos puedes dejar un mensaje dirigido a la gente que nos está viendo, que a veces, o muchas veces en esta pandemia está viendo que está todo oscuro, que no ve solución cercana y que a veces muchos caen en la depresión, caen en estados que no son óptimos, obviamente, que son invitación que a través de la música también puedan calmar un poco esta ansiedad, en la creatividad. Efectivamente, hay instancias para sacar lo mejor de lo nuestro también en esta pandemia. Me gustaría que te puedas dirigir a estas personas que nos están viendo, por favor, y para dejarle un mensaje positivo para que puedan salir de este túnel que nos atormenta todo. Sí, la verdad, hace unas palabras del corazón, simplemente decir que cómo no, eh, cómo no saber que el corazón de uno está latiendo y está sintiendo como millones de otros corazones que están con una angustia tremenda, probablemente unos más que otros. Sin embargo, lo que debía más importarnos es que hay más millones de seres humanos sufriendo y pasándolo muy mal. Entonces, yo creo que cuando estamos en una circunstancia como esta, de una u otra forma, en vez de ir al túnel oscuro, que definitivamente sería lo peor que nos puede pasar, necesitamos, porque siempre hay alguien al lado que va a necesitar de nuestra ayuda, siempre. Y probablemente sea el momento para reconocer que dentro de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, podemos tener eh, el, la templanza y la determinación suficiente como para salir de esta tormenta, y cuando salgamos, o por lo menos soportarla y estar bien parados para poder ayudar a los que no. Me preocupan los niños, me preocupan los viejos. Yo creo que es la gran preocupación que tenemos la inmensa mayoría. Y no solamente los niños que uno conoce y los viejos que no conoce, sino todos los viejos. Esa es una gran preocupación. Quería, creo yo, si pudiéramos, lo primero es entregarnos más abrazos que no nos podemos dar físicamente, y transmitirnos una sensación de mayor solidaridad desde la palabra construye realidad. Y eso ojalá lo pudieran empezar por hacer los medios de comunicación que siguen haciendo farándula de otra forma. Ahora la farándula pasa por la política, la farándula también pasa por la pandemia. Yo digo, aquí lo que se necesita derechamente es mayor sentido de humanidad. Simplemente a todas las familias y a los amigos y amigas que nos han dedicado su tiempo esta noche, un abrazo. Esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos. Con lo que tenga que suceder en el medio, lo que podría decir yo en términos ya personales hacia a todo lo que le digo a mis amigos, a mis familiares: por favor, cuídense. Eh, mm, o sea, se trata de que no nos enfermemos. No es momento de enfermarse. Los hospitales, ya viste, están todos eh, sobresaturados. Entonces, no es el momento para enfermarse. Simplemente a enfrentar del mejor modo que podamos ahora, y ayudando. Los que puedan ayudar deben hacerlo. Todos los que podemos ayudar debemos hacerlo. No perder la esperanza. Un abrazo lleno de energía, un abrazo lleno de luz para cada una de las familias y amigos, y para cada uno de ustedes que ha estado ahí
pegaditos a, no sé, nos ven por el teléfono, por donde, no sé, pero donde Nos estén. ven por su teléfono, computador, por tablet, nos ven por todos los métodos posibles. La tecnología nos permite esa maravilla, está llegando mucho caro hoy día. Nos llegaron mensajes desde Punta Arenas, de Arica, nos llegaron de Argentina, así que muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Y en tu caso, Fernando, tú sabes que siempre he sido un admirador de tu obra, hoy día también me declaro un admirador del ser humano que hay en ti, porque eres una persona maravillosa. Y así lo reflejándome en los comentarios. Así que muchas gracias por Leo, esta entrevista maravillosa. un abrazo grande para ti, para tu papá que estaba por ahí. Un abrazo también a toda tu familia, amigos y amigas que nos han acompañado. Muchas gracias por su tiempo, por su deferencia, y Dios nos permita un nuevo encuentro en algún momento y que a lo mejor ya las sombras se estén disipando. No perdamos la fe. Ojo, que se construyen realidades también con los deseos de nuestro corazón. Son energías. Si tenemos buenos pensamientos y buena energía, podemos contribuir a mejorar y a enfrentar esta pandemia y el dolor. Así es, lo vamos a decretar, así que todo el mundo va a pensar positivo. Muchas gracias, Fernando. Bendiciones para ti también, para tu hermosa familia, para tus hijos maravillosos que son grandes músicos y nos estamos viendo en una oportunidad, ojalá muy cercana. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Adiós.